Buenos días a todos y a todas, siendo las 11:45 y no habiendo quórum, visto que se da la ausencia en este recinto de los concejales, tanto del bloque de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, queda desierta lamentablemente la sesión extraordinaria que habíamos convocado para el día de la fecha. Sí, tiene la palabra la concejala María Florencia Comalini. Muchas gracias, señora presidenta. Entendiendo que no tenemos el quórum para poder sesionar, que según el artículo 69 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el quórum, que es la cantidad mínima de concejales que se necesitan para poder habilitar, poder sesionar como concejales y concejalas, la mitad más uno de lo que es el total de los miembros del cuerpo. Más allá de no poder sesionar, me parece importante poder mencionar que sí hay un bloque que hoy está completo en su representación de concejales, que es Unión por la Patria, que es un bloque que sí ha escuchado el reclamo, que sí ha escuchado las manifestaciones, las expresiones que durante todos estos días se vienen dando en nuestra ciudad, que han elevado como petición particular aquí en el Honorable Consejo Deliberante para poder, además de ser escuchados, que se pudiera conformar en sesión y que todos pudiéramos escuchar las palabras, las opiniones de todos los bloques de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio que hoy no se han hecho presentes. Sin embargo, me interesa, señora presidenta, si se puede, que cada uno de nuestros compañeros del bloque pueda dar la palabra a quienes hoy han venido aquí al Consejo a escucharnos también y poder expresar el rechazo a este decreto de necesidad y urgencia, que nada tiene de necesidad y urgencia y que sí mucho tiene de inconstitucional. Este decreto emitido por el Poder Ejecutivo Nacional el 20 de diciembre de este año, si nos permite poder darle la palabra a nuestros compañeros. Por supuesto. Tiene la palabra el concejal Santiago Bertervide. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, dentro de un marco normativo de lo que es este decreto de necesidad de urgencia, voy a expresar unas palabras. Miembros del Consejo Deliberante, representantes del pueblo, mercedinos y mercedinas. Nos convoca hoy la preocupación de nuestra ciudadanía, que nos ha requerido esta sesión para tratar el decreto de necesidad de urgencia número 70/2023 de gravedad institucional, dictada por el presidente Milei el pasado 20 de diciembre y que hoy, 29 de diciembre de 2023, comienza a regir. Este DNU en cuestión es inconstitucional, infundado e improcedente. Atenta contra la división de poderes, contra el Estado de Derecho, contra las instituciones y, en definitiva, contra la Constitución Nacional. No se ha visto en estos últimos 40 años de democracia jamás un decreto de necesidad y urgencia que derogue o modifique más de 300 leyes. No hay necesidad y urgencia y es un avasallamiento a los derechos de los ciudadanos y de nuestra democracia. A modo de introducción, diré que los decretos de necesidad de urgencia fueron incorporados por la Reforma Constitucional de 1994, artículo 99, inciso 3, por medio del cual el presidente, de forma restrictiva y acotada, puede dictarlos solo en casos de extrema necesidad y urgencia y de forma excepcional, para luego ser tratados por el Congreso, ratificarlos o no. Este DNU no hace más que derogar, reitero, más de 300 leyes
que son atribución exclusiva del Congreso de la Nación, en un sistema de división de poderes y de democracia. No hay necesidad de urgencia para derogar o modificar el Código Civil de la Nación, dentro de la ley de alquileres, la ley de tierras, la ley de abastecimiento, la ley de asociaciones deportivas, la ley de góndolas, legislación laboral, la privatización de empresas del Estado o empresas mixtas del Estado, como por ejemplo YPF, entre otras tantas de las 300 leyes que pretende derogar o modificar. En nuestro sistema de gobierno, republicano, representativo y federal, y por ende democrático, es el Congreso de la Nación el que dicta, deroga o modifica las leyes, no el presidente. Esta aberración jurídica me hace acordar a diciembre de 2015, cuando en aquel entonces el expresidente Macri dictó un decreto donde nombró 2 jueces de la Corte Suprema. Ante tal flagrante inconstitucionalidad, rápidamente tuvo que retroceder y enviar la propuesta al Congreso para su aprobación. Esta vez Macri no retrocedió. Milei no retrocedió. No es lo mismo un decreto de necesidad de urgencia dictado en marzo de 2020, en el contexto de una pandemia, donde estaba en juego la salud y la vida de los argentinos, que un DNU que modifica leyes de fondo que deben ser tratados por el Congreso de la Nación por atribución exclusiva que le confieren los artículos 29, 36, 75, 76, 99, entre otros, de la Constitución Nacional. Los constitucionalistas más renombrados de nuestro país ya se han pronunciado respecto a la inconstitucionalidad y aberración jurídica de este decreto de necesidad de urgencia, como lo ha hecho, por ejemplo, el doctor Sapsay. Por último, presidente Milei, le pido que deje sin efecto este DNU y lo envíe como un proyecto de ley al Poder al Poder Legislativo, nuestro Congreso de la Nación, como lo determina la Constitución Nacional. Presidente Milei, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. También a este cuerpo legislativo le pedimos a los jueces del Poder Judicial de la Nación, en su facultad de controlar la constitucionalidad de las normas, que declare a la mayor brevedad posible este DNU como inconstitucional, haciendo respetar la Constitución Nacional por la que juraron defender y honrar. También este cuerpo legislativo le pide a nuestros diputados y senadores de la Nación que hagan honor al mandato que le otorgó el pueblo por elección directa y que también, a la mayor brevedad posible, rechacen este DNU, haciendo respetar la Constitución Nacional por la que también juraron defender y honrar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Beretervide. ¿Alguien más tiene la palabra el concejal Diego Gerla? Hola. Bueno, gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los que están presentes en esta sesión que quiso ser. Nosotros estamos convocados justamente para discutir y debatir con quienes impulsan este decreto, con quienes acompañan este decreto, sobre qué vemos, qué observamos y qué nos parece sobre él. Yo particularmente me quiero referir a la parte de la legislatura de trabajo. Nosotros tenemos un decreto donde decididamente lo que se busca es descomprimir, según las palabras de quienes manejan la economía, las relaciones de trabajo. Escuchábamos en los 90 que se hablaba de que había que liberar las fuerzas de la producción, flexibilizar todas las relaciones de trabajo para entonces sí que los empresarios puedan producir más sin tener tantas ataduras,
tantas presiones, y entonces el trabajador mismo iba a conseguir nuevos puestos de trabajo y así iba a crecer la economía. Fue la ley de empleo, fueron modificaciones, fueron contratos basuras, realmente la historia es conocida y sabemos que estos procesos decididamente fallan, terminan en crisis porque tenemos de prueba el año 2001, donde la desocupación en Argentina llegó al 21,5%. Y los subocupados en ese año llegaron al 18,5%. Una tragedia que obviamente por todos conocida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desde el ámbito de la legislatura laboral proponemos? Proponemos la protección al trabajador, que es el sujeto débil en esta relación. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez que un trabajador contrató a un empleador? La relación de trabajo la ejerce el empleador. El que contrata es el empleador. Uno no lo elige, no dice a ver qué condiciones. Hoy lamentablemente tenemos modificaciones como por ejemplo lo que se denomina el banco de horas, es decir que según la actividad, un trabajador mientras tenga las 12 horas de descanso de una jornada hacia la otra, puede trabajar las horas que sean. Va acumulando horas y en algún momento de la temporada que quizás la demanda baja, entonces por ahí vuelve a trabajar 8 horas. La desprotección es absoluta. La relación de trabajo de por sí va a haber que probarla de una manera casi de providencia. Y además, lo que hablan sobre esta ley, volvemos al tema de las indemnizaciones, que es un costo, que es caro, que las empresas funden porque tienen que pagar los juicios. A mí me parece que las leyes que hasta el momento están en este país fueron leyes que fueron creadas en el ámbito legislativo, fueron aprobadas y fueron promulgadas. Y hoy la ley de contrato de trabajo tiene una disposición de cómo es el término de la relación de trabajo. Pero es una cosa más simple aún, porque un empleador que tiene un trabajador que por una razón X decide terminar esa relación sin causa, no hay nada más previsible a la relación de trabajo que el costo de la indemnización. Si el empleador cumple con la ley, tiene que pagar lo que dice la ley y nada más que eso, y no va a tener ningún inconveniente. Acá lo que se busca es la eliminación de los convenios colectivos de trabajo, que es lo que molesta. Me parece que tampoco es el momento, digamos, de esto, porque el tercer trimestre del 2023, la desocupación en Argentina llegó al 5,7%. Esta es información del INDEC. INDEC, donde fue ratificado el doctor Labaña, adelante, que siga con su tarea, por este gobierno. Es decir, que los números que arroja el INDEC son números aceptados también por este nuevo Ejecutivo. 5,7% de desocupación. Las fuerzas de trabajo buscan esto, buscan la sumisión del trabajador, que no haya derechos, que no haya reclamos. También van hacia la ley de asociaciones sindicales. Se busca desfinanciar a los sindicatos, que lo que se escucha normalmente le tocan la caja de los gremios y las obras sociales. Las obras sociales tienen una deuda del Estado con la Superintendencia de Salud de hace años, donde aún con que no se le está pagando, siguen dando las prestaciones día a día a cada uno de los beneficiarios. No se toca a la caja. Las obras sociales están haciendo realmente milagros para otorgar la prestación, aún con defectos. Y las cuotas sindicales pretenden que el empleador deje ser de agente de retención, porque lo que busca es desfinanciar justamente al sindicato.
donde se crearían todos los servicios, la hotelería, los reintegros, etc. En definitiva, lo que busca este gobierno por este decreto, que ya inicia de una manera donde modifica el modo democrático de cómo presentar las leyes que con todo derecho tiene para presentar. Me parece que enviar este decreto y haber hablado durante toda la campaña de defender la República, me parece que hay un abismo en esto. Finalmente, nosotros nos oponemos absolutamente a este decreto. Nos oponemos, pero queremos que este decreto se trate, se debata y salga dentro del ámbito democrático que tiene que ser, donde realmente se tiene que legislar. Y finalmente, para demostrar cuál es la relación de trabajo y cuál es la parte más débil de esa relación, quiero terminar leyendo un artículo que fue proscripto por el golpe militar del 76 y devuelto a la ley del contrato de trabajo por el compañero Néstor Kirchner, donde dice: las desigualdades que creara esta ley a favor de una de las partes solo se entenderán para compensar otras que de por sí se dan en la relación del trabajo. Me parece que ese es el espíritu de la ley de contrato de trabajo. Gracias. Tiene la palabra la concejala Lucía Villoslada o Silvia Juárez. Silvia Juárez, después Lu. Gracias, señora presidenta. Buen día a todos los presentes. Las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, son de un brutal ajuste a los trabajadores y trabajadoras, a los y las jubiladas, a los sectores populares, a los jubilados y a los sectores populares. Perdón, Silvia, sí. Bájate un poquito, así queda la grabación correcta. Perfecto. Te escuchamos bien. Bien, ¿lo vuelvo a decir si quieren? Bueno, no, decía que es de un brutal ajuste para los trabajadores y trabajadoras, para los y las jubiladas, para los sectores populares. En el caso del sector educativo, dejamos de tener un Ministerio de Educación, para todos los trabajadores. Ya estamos afectados por estas medidas que se han tomado. En el caso de los docentes, por ejemplo, recién decía el concejal propinante sobre las obras sociales. En el caso nuestro, que tenemos IOMA, ya ha bajado la cobertura de los medicamentos, laboratorios y entre otros estudios, el recorte en el incentivo salarial docente. La inversión en infraestructura va a ser afectada. La declaración de la educación como servicio esencial ya fue impulsado por el gobierno de la Rúa y fue rechazado por inconstitucional. Se elimina la paritaria nacional, el fondo educativo y también el derecho a huelga. Avalar este DNU es inconstitucional. Gracias. Muchas gracias, concejala. Ramiro Picone tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, quiero comentarles que nací en un club de barrio, me crié en un club de barrio, vi a los socios fundadores poner ladrillos por ladrillos para que el club tuviera su institución, su presencia. Creo que en el club, y lo sigo sosteniendo, es un club de amigos, un club donde hay una necesidad, te abraza, te da un aliento para seguir, y sigo firmemente creyendo eso. No creo en las sociedades anónimas, no creo en los dueños, empresarios que abusan de cada uno de nosotros. Creo en un club donde fuertemente apoya al Estado. Lo vemos acá en Mercedes, donde los clubes han crecido enormemente gracias a un municipio, gracias a una provincia presente y a una nación presente. Sigo creyendo en eso y no creo en este DNU que solamente favorece a varios empresarios. Así que rechazo profundamente el DNU y sigo creciendo en el club de barrio, donde sí sea un abrazo para los amigos. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala Lucía Villoslada.
Gracias, señora presidenta. Bueno, un poco en la misma línea que venían comentando mis compañeros sobre rechazar este DNU, que es inconstitucional, también tocar un tema que nos atraviesa a todos como mercedinos, como argentinos, y en mi caso como joven, porque creo que lo que tiene que ver con política ambiental es algo que hoy está en una de nuestras principales agendas y que no tiene que pasar como algo menor. Y en este decreto de necesidad y de urgencia, que como bien decía mi compañera, nada de urgente ni necesario tiene la política ambiental, también fue pisoteada y avallazada, porque tanto la ley de tierras como la ley de manejo del fuego y la ley minera significan, por un lado, la desertificación de nuestros suelos, de nuestras tierras, pero por otro lado también la venta a precios irrisorios de nuestras tierras a corporaciones transnacionales que se quieren quedar, por supuesto, con nuestras riquezas. Y esto es lo que nos tiene también que preocupar, porque no solamente estamos hablando del cuidado del ambiente y de qué ambiente le queremos dejar a nuestros hijos, sino que también estamos hablando de soberanía nacional, de soberanía territorial. Y esa palabra es la que me parece que a muchos y a muchas no les gusta o no les interesa o no les preocupa, porque la soberanía territorial no viene a llenar sus bolsillos, no viene a llenar los bolsillos de estas corporaciones y tampoco es amigable con los extranjeros que quieren venir a quedarse con todo eso. Por eso me parece que a ellos justamente no les preocupa y que derogan estas leyes en un decreto de necesidad y urgencia que sinceramente a mí como joven, pero también como ciudadana, me preocupa muchísimo. Nada, sinceramente, tener que estar explicando a esta altura, después de tantos años de lucha de un montón de organizaciones ambientales por conseguir estas leyes, la verdad es que me entristece, pero no solamente me entristece, sino que también me parece que es algo peligroso y que hay que atenderlo con urgencia, así que me sumo también al pedido de mis compañeros y me sumo también al rechazo fuertemente de este DNU y sigo creyendo en un Estado presente que acompaña y en un Estado presente que escucha las voces de los que queremos seguir defendiendo el ambiente, con políticas, con leyes que lo protejan, y sinceramente ver que un gobierno nuevo asume y se lleva todo esto por delante, como bien dije recién, es doloroso pero también es peligroso. Así que nuevamente ratifico mi postura de rechazo frente a este DNU. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Fernando Mazón. Gracias, señora presidenta. La verdad que escuchando a mis compañeros recordaba una famosa frase de la década del 90, el Estado se vende. Y esto lo traigo a colación por el embate nuevamente a través de este DNU de las privatizaciones de las empresas públicas. Y vale recordar que muchos de los que formaron parte de esas empresas privatizadas hoy forman parte de este gobierno. Y la verdad que como empleado del Correo Oficial de la República Argentina, yo viví en la década del 90 las privatizaciones y sé de qué se trata este proceso. Comienzan primero con el despido masivo de los empleados públicos, posteriormente con el achicamiento a su máxima expresión y luego el vaciamiento, que tiene que ver endeudamiento con organismos internacionales. Luego presentan la quiebra y se van. Eso es lo que sucedió en Argentina con muchas empresas del Estado. Muchas de ellas, estratégicamente, en términos económicos, son muy importantes, y otras, como es el caso del Correo Argentino, en términos sociales, donde tiene más de 2.800 puntos en todo nuestro país y muchas veces cumplen la función de otro organismo del Estado que no llega. Entonces, señora presidenta, por supuesto, siguiendo la misma lógica de mis compañeros, el rechazo anticonstitucional de este DNU y volver a recordar, y parece un déjà vu de la década del 90, ¿no? La verdad que me entristece, la verdad que no creía que teníamos que volver a discutir estos temas, así que, por supuesto, vamos a estar al lado del pueblo,
vamos a estar discutiendo en nuestro Congreso este DNU y por supuesto rechazarlo irrestrictamente. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Tiene la palabra, por último, la concejal Andrea Bossini. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a todas y a todos por estar. Y bueno, sumarme a cada palabra de mis compañeros. Recordar primeramente, como bien se decía, que nuestra presidenta de bloque decía al inicio que el sesionar y este lugar nos habilita a la voz institucional en nombre del pueblo, ¿no? En ese sentido, volver a mencionar que lamentamos profundamente y también consideramos un acto de irresponsabilidad que precisamente cuando estamos hoy debatiendo, hablando y expresándonos en términos de la inconstitucionalidad, del avasallamiento de poderes, un cuerpo legislativo local como es el Consejo Deliberante, representación del pueblo, de los que nos votaron, de los que no nos votaron, hoy no pueda sesionar y no pueda habilitarse, como decía nuestra compañera, como voz oficial, que es pudiendo sesionar y emitir documentos, como fue la resolución que trajimos como bloque para poner en consideración y que hubiese sido la voz del Consejo Deliberante de Mercedes en términos institucionales respecto de la cuestión a debatir, que es este DNU, que como bien se decía, no solo avasalla la cuestión de los poderes, sino que también, además del DNU, permitirnos decir que incluso esta ley ómnibus, que todos empezamos a conocer en estos días, si bien es enviada al Congreso, tiene profundamente las mismas avallazamientos, ¿no? Que de ser acompañada por los legisladores nacionales implicaría también, una vez más, delegar por lo menos por estos 4 años venideros, las potestades del Congreso de la Nación, que como bien mencionaban nuestros compañeros, tienen que ver con la potestad de ese poder. Pensaba qué compartir y qué charlar respecto de poder comunicarnos hoy, insisto, con los presentes y con toda la comunidad de Mercedes, porque estamos aquí representando a aquellos que nos votaron, los que no nos votaron, y en esos términos pensar la importancia no podía dejar de pensarlo en términos de trabajadora social y cada uno desde su incumbencia, desde el devenir y también como mujer y desde el género. En términos, si uno piensa en términos de sociedad, es algo y recuperar, ¿no?, esta cuestión de la palabra libertad, que también nos intentan robar y comprenderla bien entendida en términos personales y también colectivos. Siempre hemos escuchado mucho esta cuestión de que la libertad o nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás. Creo que en estos términos esto también cabe para lo que tiene que ver con las pertinencias y las incumbencias también de los poderes del Estado. No podemos no estar diciendo y rechazando un DNU que además de estar desde este bloque, como lo hemos hecho en un comunicado oficial como bloque, en desacuerdo de fondo con la gran mayoría de las regulaciones y propuestas de este DNU que algunos mencionaban mis compañeros y que lamentablemente podríamos estar días y necesitaríamos ser mucho más concejales si tuviéramos que hablar tema a tema todas las desregulaciones y leyes y todos los derechos que serían avasallados si este DNU y esta ley ómnibus, aunque pasara por el Congreso, se llevaran adelante. Pero en estos términos también resaltar que en términos individuales vivimos en sociedad, que las sociedades históricamente y sobre todo en procesos democráticos se construyen a través de leyes, que esas leyes, como bien se dijo anteriormente, el órgano para discutirlas, consensuarlas y modificar aquello que nos parece que debería mejorarse es el ámbito el ámbito legislativo, tanto local, provincial como nacional. En estos términos entendemos que este DNU y esta ley ómnibus, no respetando la voluntad legislativa, no dando esos lugares de consenso, no solo darían por tierra muchísimos derechos que son producto de luchas colectivas. En esto entender que precisamente esas luchas colectivas tienen que ver con procesos muy arduos. Aquellos que militamos el cambio nacional y popular y el feminismo sabemos lo que conlleva la lucha colectiva de muchos años. E incluso muchísimos derechos que también se verían afectados con este DNU y con esta ley ómnibus vinculadas al género
son expresión precisamente de ejemplo de transversalidad, de horizontalidad y de construcción por parte de las mujeres en esas luchas, aún más allá de los espacios políticos de pertenencia. En esos términos también, como mujer, como mamá, como ciudadana, mencionar esta cuestión, ¿no? Que una vez más, entre distintos temas como las cuestiones de género, como bien sabemos, son transversales y tienen que ver con todas estas temáticas, una vez más serán también las mujeres y las diversidades aún más castigadas con estas normas si se llevan adelante. En términos de género, bueno, algunas cuestiones puntuales como el quitar la palabra de persona gestante en la determinación. Sabemos que la manera en que se dicen y se nombran las cosas son muy importantes. La ley Micaela, que fue también un avance muy importante de llevarse adelante este embate o esta imposición por parte de un poder, que es el Poder Ejecutivo Nacional, que se pretende arrogar el poder absoluto del Estado, se llevará adelante, también quedaría en esa propuesta reducida solamente a las violencias familiares o violencias de género entendidas en el ámbito privado, que los que estamos aquí bien sabemos que es una de las tantas violencias, y quedarían sin efecto muchísimas cuestiones que tienen que ver con trabajar las violencias como conocemos, y también, como ya se expresaron muchísimas personas entendidas en el tema, y bien sabemos que esto aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad y aumenta también la carga en las mujeres. La mayor cuestión en términos de mujeres y diversidades, cuanto más pobreza, más violencia y un rol muchísimo más difícil para las mujeres y para las diversidades. Como también ocurrió en la pandemia, cada vez que algo se complejiza, cada vez que nos empobrecemos, cada vez que hay crisis y esta crisis se profundiza, se hace más difícil la sobrecarga y las tareas de cuidado que mayormente sobrecaen en las mujeres. Y cuando mencionar esta cuestión de la lucha popular, digo, algunos gobiernos más que otros han tenido la capacidad de poder tomar y oír ese pueblo en las luchas colectivas, que si esto se lleva adelante realmente en todas las temáticas, se echa por tierra la institucionalidad, se echa por tierra la democracia y también esa lucha colectiva, que también el proceso democrático tiene que ver con un sistema donde esas luchas colectivas, en algunos gobiernos más que en otros, sean oídas y puedan llevarse adelante a través de las leyes. En estos términos, por supuesto, volver a lamentar que en términos institucionales, muchísimos concejales y concejalas que conforman este cuerpo, que muchas veces hemos tenido que oír con nuestros compañeros largos discursos vinculados a la defensa de la institucionalidad, a las instituciones, la República, hoy no estén sentados acá, para por lo menos dar un quórum para que este Consejo se habilite, para que la comunidad de Mercedes pueda oír no solo las voces de una bancada, sino tener una voz institucional y posicionamiento respecto de ello. Y en términos de esto, pidiendo también disculpas a la comunidad que se ha organizado porque no podamos sesionar y poder tener, insisto, la voz institucional respecto de este Consejo Deliberante más allá de la posición de este bloque. También permitirnos, muy cortito, pensar algunas cuestiones con todos aquellos, creo que muchos de los que estamos acá en términos institucionales y gran parte de la comunidad que nos acompaña, entendimos siempre que este proceso, aunque era un proceso difícil, aunque había mucho que mencionar y que mejorar en términos del Estado, no era campaña del miedo, que lo que se está haciendo es lo que se vino a decir, y creo que también consideramos que en alguna instancia también se mintió y se ocultó algunas cuestiones al pueblo. Creo que así como los derechos que hoy se quieren arrebatar son parte de las luchas populares, también gran parte de ese mismo pueblo le dijo que sí a un cambio, creo que convencidos de que no a este cambio, y en ese sentido, como representamos a todos, pretender ayudar a poder reflexionar y pensar algunas cuestiones. Creo que sí, este presidente electo mintió. Una de las cosas que dijo es que el ajuste, los recortes de ese Estado que seguramente tiene que mejorar y ser más eficiente, se quiere mostrar como innecesario. Por supuesto, acompañar las palabras de nuestra compañera, de que los que estamos aquí creemos en un Estado que debe ser más eficiente, que debe dar mejores respuestas, pero que debe estar presente precisamente para que esas libertades, para que seamos todos más libres, las condiciones materiales, simbólicas y de realización tienen que ser mucho más iguales.
para que esas desigualdades se acorten es necesario el Estado presente, pero en esos términos ayudar a pensar en algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con, que están dentro de estas propuestas de DNU y de ley ómnibus y que precisamente nos muestran que ese presidente que llegó a ser electo diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta, una vez más, si esto avanza y esperamos institucionalmente no avance, ¿lo pagarán o lo pagan los trabajadores? Entre algunos datos, y se hablaba hoy de las cuestiones de salud también, la liberación del precio de las prepagas nos permite, en estos días podía leer, quienes entienden del tema de salud, que solo el 10% de la población de nuestra nación tiene prepagas, el 90% no las tiene. Que cuando se habla de menos recursos para los municipios y para las provincias y de ajustar, por ejemplo, la coparticipación, el 80% del sistema público de salud es financiado por los municipios y por las provincias. Es imposible que esto pueda llevarse adelante si se achican, por ejemplo, los recursos coparticipables. Esto implicaría salud rica para pocos y salud pobres para las mayorías. Si pelear por estas mayorías y hacer sentir esa voz nos da el mote de populista, lo seguiremos siendo, seguiremos estando de ese lado, ayudando a pensar estas cuestiones. Ese 80% que no tiene prepagas y que hace el sistema público de salud, que insisto, se financian por parte de las provincias y los municipios, implican menos programas vinculados a salud reproductiva, menos programas oncológicos, menos programas vinculados al HIV, a tuberculosis, bueno, a muchísimos programas, incluso la comunidad mercedina, ¿no? Todos los programas, el personal, todo el desarrollo vinculado a atención primaria, seguramente se vería resentida. También en términos del ajuste y los recursos, leía el ex titular de aduanas del gobierno anterior, mencionaba, por ejemplo, aquella que también pretende ser, desde una imposición, un nuevo derecho que se trabajó muchísimos años, que fue que dejaran de pagar ganancias a los trabajadores, que alcanza más de 1 millón de trabajadores, representa el cero, cuando nos hablan de vaciar las arcas del Estado, cómo financiar el 0,45% del PBI, cuando, por ejemplo, en ir quitando, que es una de las propuestas, el impuesto a los bienes personales, que tiene que ver con lo que muchos pensamos que en términos de necesidades los recursos lleguen de los que más tienen para los que menos tienen, implicaría el 0,19% del PBI y eso beneficiaría a 130.000 contribuyentes. Digo para que también nos convoquemos a pensar y ayudar a pensar si esas cuestiones que nos quieren vender de ajustes los pagan realmente los trabajadores. Así que en estos términos, sumarnos a la posición de cada compañero de rechazar este DNU desde nuestra visión política y vinculado a la libertad y a la instancia comunitaria, al rechazo del DNU por todas sus políticas de fondo y por supuesto por tratarse de una inconstitucionalidad y un avallazamiento de las instituciones. Y en estos términos vinculados a la libertad, convocar a compartir y pensar, hay una investigación que se hizo en Estados Unidos y que tiene un libro que se llama Un libertario se encuentra con un oso, que tiene que ver con la experiencia de un pequeño pueblo en las afueras, en la zona boscosa de Estados Unidos, que invito a que podamos compartir y leer e invitar a leer, que muestra cómo desde los ideales libertarios, en términos de pensar libertades personales, sin gestión, sin trabajo, sin pensar en términos comunitarios, permite mostrar cómo todo se complejiza cuando no hay Estado, cuando no hay herramientas del Estado, cuando cada quien entiende que su libertad no tiene límites y no se piensa también en términos comunitarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejala. Bueno, no existiendo tal sesión, por lo cual puedo también yo hacer uso de la palabra desde acá arriba, solamente decirles que me sentí hablada por cada uno de mis compañeros de bloque, que es un orgullo compartir este bloque con estos concejales y concejalas, pedir disculpas, como bien decía Andrea, porque nuestro pueblo no se merece que con la necesidad de una sola persona en la que pudiéramos haber tenido el quórum, hoy tantos vecinos y vecinas se queden sin la posibilidad de sentirse institucionalmente oídos por lo que
la situación que se nos da nos imposibilita de que este Consejo Deliberante, de manera institucional, haya podido hacer la resolución y se haya podido debatir y tratar. Muchas gracias, nos seguiremos viendo. Gracias, concejales y concejalas, y gracias a las mercedinas y mercedinos que se acercaron. Sí, cómo no. A ver, estamos fuera de una sesión, esto lo podemos hacer porque estamos afuera de una sesión, si no se tendría que hacer mediante una banca participativa, que es la manera reglamentaria que nosotros tenemos para oírnos. Pero si alguno de ustedes obviamente quiere decir algo, por supuesto que están habilitados a que los escuchemos. ¿Alguien más quiere expresar algo? Lucía. Bien, sí, Mirna.
Gracias. Sí. Sí, ahora nos vamos de aquel lado, nos vamos del lado del pueblo. Terminamos esto, que no es una sesión, por eso me permití hablar y también los pude dejar hablar, y les vamos a explicar cómo son las formas reglamentarias de hacerlo. Muchas gracias.